Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy hemos invitado a Arlene Tigner, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y columnista del periódico El Espectador, para que nos ayude a entender, a pensar sobre el tema de Paz Colombia. Decíamos ahora que es una iniciativa pues que tiene más de especulación porque oficialmente no hay sino un comunicado del gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay muchas ideas de lo que puede ser. Y quisiera, Arlene, empezar por eso. El Plan Colombia tuvo muchas interpretaciones, no fue muy claro qué era, además porque evolucionó, pues inicialmente era exclusivamente antidrogas, luego tuvo el componente antiterrorista, pero eso sirvió para que los Estados Unidos lo interpretaran de una manera y en Colombia de otra. Eso no es necesariamente malo, pero pues la pregunta es, ¿usted cree que Paz Colombia va a ser algo así tan complejo e indeterminado que va a dar para muchas interpretaciones, o va a ser una cosa más clara? Y si lo es, ¿cómo lo ve? Esto es peace building, esto cómo encajaría dentro de las experiencias internacionales. Yo creo que es importante aclarar que Plan Colombia sí tuvo un fondo claro, al menos para mí. Y quisiera explicar cómo yo entiendo a Plan Colombia y cómo en el papel estuvo concebido. Que luego se haya prestado para múltiples interpretaciones, creo que es otro asunto. En el papel, si bien es cierto que Colombia terminó planteando un esquema básicamente de lucha antidrogas, porque era la forma de que el gobierno de Pastrana pudiera suscitar el interés y el compromiso del Congreso de Estados Unidos. Y acordémonos que estamos hablando de lo que se ha considerado la asistencia bilateral más importante de las últimas décadas en la política exterior de Estados Unidos. Entonces, plantearlo como una estrategia de lucha antidrogas era la forma de hacerlo. En el fondo, en retrospecto, lo que se vuelve muy claro es que realmente desde el principio era un plan de consolidación y fortalecimiento del Estado, sobre todo del aparato de la seguridad del Estado, en un contexto nacional en el cual la situación de seguridad había empeorado. Las FARC y los paramilitares habían aumentado su poder, su presencia territorial, había una fusión entre narcotráfico y conflicto armado, y tanto en Colombia como en Estados Unidos existía la sensación de que si no se hacía algo sobre este tema, eventualmente las FARC se iban a tomar el poder, ¿no? Entonces, si uno mira con más detalle y rastrea tanto las posiciones del gobierno de Pastrana en su momento como las del gobierno de Estados Unidos de Clinton, pues creo que se vuelve un poco más claro que ese objetivo de fortalecer al Estado y dejando de lado la idea de que Colombia tenía un Estado al borde del fracaso, porque creo que es una exageración enorme, sí es claro que la fuerza pública era una fuerza pública que no tomaba la ofensiva de forma efectiva frente a distintos temas, entre ellos la insurgencia armada. Entonces, básicamente cuando Pastrana lo plantea, el mensaje que envía a las FARC es vamos a fortalecer al Estado y el aparato de seguridad con o sin un proceso de paz, y termina pues eventualmente haciéndolo sin el proceso de paz, ¿no? Una acotación. En una reunión ¿cómo se llama? Esta reunión de relaciones internacionales, ¿cómo se llama? Del gobierno, que tiene establecido permanentemente la Comisión de Relaciones Exteriores, donde están los expresidentes. Se dice que hubo una discusión muy fuerte entre el presidente Uribe y el expresidente Pastrana, en la que, ante la acusación de Uribe de por qué había hecho el proceso de paz y el Caguán, Pastrana contestó que había sido una exigencia de Bill Clinton, que le había dicho, para mí no es posible pasar este Plan Colombia por el Congreso a menos que usted tenga un proceso de paz andando.
Eso dice Pastrana, eso no está aprobado. Yo creo que eso es falso. Esto te refieres a la Comisión Asesora de Comisión Relaciones Asesora. Exteriores, y creo que eso es una lectura falsa de lo que pasó. Pienso que al contrario fue Pastrana quien le vendió la idea a Clinton de que era necesario lograr la paz como una precondición para combatir más efectivamente el problema del narcotráfico, y no al revés. Y este es el argumento con el que llega Pastrana en un primer momento de su gobierno para lograr situar y vender el proceso de paz en el Caguán. Sobre la marcha lo que pasa es que el proceso inicia mal y se desenvuelve mal, y Pastrana, con miras de nuevo a asegurar la asistencia de Estados Unidos, tiene que reempaquetar Plan Colombia y venderlo en Estados Unidos como una estrategia de lucha antidrogas. Pero quisiera defender ahí a Pastrana, porque de lo que yo he investigado me queda muy claro que la posición inicial era esa, y de hecho su idea al principio de un plan Marshall para Colombia era básicamente un plan de desarrollo rural, con un contenido social muy fuerte que permitiera, a la vez del proyecto de fortalecer el Estado, pues promover procesos de desarrollo local que necesita Colombia, ¿no? No sabemos pues cuál fue la conversación entre los dos presidentes, pero a mí no me parecía tan ilógico en la medida en que Clinton no tenía el apoyo de los demócratas en el Congreso. De hecho, la mayoría se opusieron, porque temían que el tema antidrogas terminara en la cosa antisubversiva, y obviamente usted sabe, está la obsesión de que no querían un nuevo Vietnam, meterse Claro. en un conflicto interno. Entonces el proceso de paz pues solucionaba ese problema, pero no lo sabemos. Eso digamos que es una otra discusión. Pero lo interesante es que, y ahora sí podemos llegar a Paz Colombia, lo interesante realmente de esto, que no sabemos en qué consiste todavía, porque no nos han dicho y puede que no se haya negociado, es que estamos retornando casi que al inicio del proceso de Plan Colombia, en el sentido de que nuevamente si Paz Colombia ha de tener un componente antinarcóticos, que sin duda lo va a tener porque este sigue siendo la prioridad de Estados Unidos, es un componente que va a ir de la mano de la necesidad de construir la paz en los elementos que se terminan metiendo, y me parece que es más similar al Plan Colombia 1, lo voy a llamar, que propuso Pastrana inicialmente, de lo que terminó siendo Plan Colombia 2, una vez Estados Unidos entra y da su asistencia, ¿no? En donde el componente militar termina imponiéndose sobre los elementos económicos y sociales. Pero sería un enfoque antidrogas distinto, porque uno no se imagina todo el énfasis en helicópteros y erradicación de cultivos, habiendo un proceso de paz donde uno de los acuerdos es que las FARC va a colaborar. Entonces uno pensaría que Paz Colombia le cree a las FARC en que puede ser un factor para mejorar la lucha antidrogas, en la medida en que las FARC colaboren en el combate de los cultivos. Esto es cierto parcialmente. Creo que es importante recordar que cuando inicia Plan Colombia, y antes de que las FARC cometen de los errores estratégicos más grandes de su historia, que es asesinar a 3 indigenistas estadounidenses al inicio del proceso, Estados Unidos ya había tenido acercamientos con la guerrilla con miras a negociar el tema de las drogas, y con miras a negociar el acompañamiento de las FARC en todo lo relacionado sobre todo con cultivos, que es donde se concentra su participación en el Las reuniones negocio. de Costa Rica. Claro, hubo una reunión en Costa Rica con Noriega, Raúl Reyes. Noriega. Y se discutió esta posibilidad. La posibilidad se anula una vez se produce este hecho y Estados Unidos comienza a alejarse del proceso y a volverse mucho más escéptico sobre la posibilidad de que la paz se pueda lograr en ese gobierno de Pastrana. Entonces, echándonos ya para adelante, sin duda cambia el enfoque de lucha antidrogas en Paz Colombia, en el sentido de que nuevamente se esperaría que las FARC jugaran un papel importante
en todo lo relacionado con cultivos, erradicación que al contrario es muy importante, pero es otro enfoque de erradicación en donde si las comunidades que cultivan negocian y acuerdan transitar hacia otros esquemas de producción, no habrá fumigación, que es realmente el tema que está en disputa y que afortunadamente pues el gobierno de Santos ya ha decidido abandonar temporalmente. Pero en lo que es en la sustancia de la lucha antidrogas, en cuanto al combate al crimen organizado, por ejemplo, el desmonte de laboratorios y de cocinas, ¿no? Yo creo que la estrategia va a seguir esencialmente igual. Muy bien. Ahí la pregunta entonces que sigue es, esto por ahora es un anuncio que tiene que ir al Congreso de los Estados Unidos y algunos dicen que no la va a tener fácil, que el Partido Republicano se va a oponer partiendo de la base de que las preocupaciones que hay sobre el proceso de paz las logra trasladar los opositores del proceso en Colombia a Estados Unidos. Por ejemplo, han logrado con Marco Rubio ya en la campaña hizo un planteamiento formal de preocupaciones sobre Paz Colombia, en términos del proceso de paz. Entonces hay esa duda. Uno se pregunta si el Partido Republicano correría el riesgo de negar Paz Colombia y quedar como no cobrando el éxito de Plan Colombia, porque Paz Colombia de alguna manera es el éxito del Plan Colombia, y si el Partido Republicano se opusiera, pues terminaría dándole como el triunfo al Partido Demócrata. Yo por eso no veo tan difícil que se apruebe, aunque obviamente no va a tener un tránsito fácil y seguramente va a tener unas previsiones y unas limitaciones grandes. Pero ¿usted cómo ve ese tránsito en el Congreso de los Estados Unidos? Yo creo que se va a aprobar. Es posible, dada la situación fiscal de Estados Unidos, que no se apruebe el monto que ha anunciado Obama de los 450 millones, sino que de pronto se logre una cifra entre lo que Colombia recibe en este momento, que asciende a unos 300 millones, y los 450, pero creo que más allá de esto se va a aprobar. Creo que las voces en contra son minoritarias al interior del Partido Republicano y hay muchas más voces no solo a favor de continuar con el éxito de Plan Colombia, sino de seguir, por ejemplo, contribuyendo a la lucha antidrogas, que como sabemos no es una preocupación solamente demócrata, sino que tiene también fuerte raíz en el Partido Republicano. Entonces, aprobación habrá. Lo que sí puede ser susceptible de discusión es qué exactamente va a hacer Estados Unidos y qué actividades va a apoyar y con qué condiciones, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención el anuncio en la rueda de prensa entre Santos y John Kerry, el secretario de Estado, de que este plan Paz Colombia no tendrá condiciones, que no hay condicionamientos hasta ahora. Pues, por ejemplo, en derechos humanos creo que es de prever que habrá condicionamientos, como toda ayuda estadounidense, sobre todo militar, ha tenido hasta ahora, y lo que anticipo es que las ONGs de derechos humanos y Human Rights Watch ya se ha pronunciado, presionen para que algún tipo de condicionamiento haya de las ayudas, incluso socioeconómicas, que puede brindar Estados Unidos mediante este nuevo plan. Y por otro lado, es posible que los republicanos sean más reacios a financiar actividades que involucren directamente, por ejemplo, a guerrilleros desmovilizados. Se ha dicho en los medios acá que parte del dinero se usaría, por ejemplo, para dar un estipendio a los guerrilleros desmovilizados. Pues eso creo que será un tema susceptible de debate en el Congreso de Estados Unidos, sobre todo entre los republicanos. Pero de nuevo, si esto se empaqueta como no solo un plan que va a ayudar a Colombia a transitar hacia la paz y el posconflicto, sino un plan que en últimas busca salvaguardar
los logros adquiridos mediante Plan Colombia y ojalá mejorar en temas como la lucha antidrogas, pues no es de prever que se apruebe. Más que un esquema de asistencia, porque lo es obviamente Paz Colombia, uno podría entender que es un gran apoyo político del gobierno Obama al proceso de paz, para tratar de hacerse accionista, no solamente de la parte de luchar contra las FARC, sino lo que viene. Pues es sabido que Obama trata de dejar su legado como el presidente pacífico, que terminó de las dos guerras, sale de Cuba, hace el acuerdo con Irán, y esto cabe dentro de su lógica. Pero uno se pregunta si más allá, ese interés tan grande de Obama y de Kerry de darle un apoyo enorme al proceso de paz en todos los niveles desde hace varios meses, tiene algo que ver con que les interesa que ese modelo colombiano funcione, modelo de terminar conflictos internos de una manera que sea aceptable para la comunidad internacional en términos de respetar el derecho internacional, que no haya impunidad, y logrando una desmovilización efectiva, pensando que ese modelo colombiano sirva, obviamente modificado, en situaciones tan difíciles como la de Afganistán, por ejemplo, donde no se han podido ni siquiera salir. El gobierno americano había anunciado que se salía, pero le tocó dejar 10.000 hombres, porque pues hasta salirse es difícil. Y ni hablar en Siria, donde pues la cosa es tan compleja, pero todo el mundo considera que en algún momento se tiene que llegar a un acuerdo de paz. Lo que pasa es que no sabe con quién, porque hay tantas fuerzas involucradas. ¿Pero usted cree que se está tratando de fabricar ese modelo colombiano para tratar de aplicarlo en otro sitio, o que simplemente eso no es viable y es simplemente terminar bien la tarea en Colombia? Pues veo aquí dos preguntas distintas, voy a tratar de responder una y después saltar a la otra. La primera gira en torno a por qué el interés de Estados Unidos. Esto es un apoyo sin duda político al proceso de paz, pero 450 millones de dólares no es un monto insignificante. Quiero reiterar, Colombia hoy y a futuro es y seguirá siendo el país que mayor ayuda recibe por parte de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Entonces es una ayuda importante que no tiene competidores además internacionales. Entonces aparte del hecho de que tanto Plan Colombia como la construcción de la paz son procesos que han sido financiados sobre todo por el Estado colombiano y por los colombianos. Esto es un acompañamiento financiero importante, ¿no? Y Estados Unidos lo hace, creo que por varios motivos. Este es el ejemplo a mostrarse internacionalmente de un acompañamiento o intervención, como quieran verlo, en lo cual se produjeron éxitos en cuanto al proyecto de fortalecimiento estatal, que contrasta con todos los fracasos que ha tenido Estados Unidos, no tanto Obama, sino el gobierno de Bush, en otros lugares del mundo como Afganistán, como Irak y sí durante Obama en Libia. Entonces el contraste aquí es muy importante, y asegurar estos logros ya en el posconflicto creo que sigue acreditando y validando el papel de Estados en el mundo en cuanto a estos temas, ¿no? Si esto es un modelo exportable a otros países, pues yo creo que el modelo no es necesariamente el modelo de lucha antidrogas, que ha sido un fracaso también en buena medida en Colombia. El modelo de resolver conflicto interno. Es un modelo visto por Estados Unidos de fortalecer el aparato coercitivo del Estado y punto, no de resolver conflicto. El que se haya logrado llegar a la resolución del conflicto a raíz de los supuestos éxitos en la consolidación del Estado, creo que es otra cuestión. No creo que sea esto algo que se despliegue, que se aspira a desplegar en otros contextos de conflicto. Donde sí se está mirando es, por ejemplo, en zonas del mundo como Centroamérica, en donde hay estados en condiciones de incapacidad de confrontar grupos criminales organizados involucrados en temas de narcotráfico. Y en esto sí ha emergido
una asociación estratégica, y lo llamo así intencionalmente porque creo que es lo que es un término que no solemos usar mucho para hablar de relaciones internacionales, sobre todo entre un actor tan fuerte y otro tan débil. Es una asociación estratégica cuya expresión principal es esta triangulación en estos otros lugares del mundo. Y ahí sin duda lo que Estados Unidos está aspirando es desplegar de la experticia adquirida por la Fuerza Pública de Colombia en torno a temas vinculados al crimen organizado y las drogas en otros lugares del mundo. Sí, pero ese proceso colombiano avanza a un acuerdo de paz, a una resolución de un conflicto, si de verdad estos acuerdos ayudan a que las FARC colaboren a combatir los cultivos de drogas. Si eso tiene algún efecto, pues será maravilloso y muy aplicable, por ejemplo, a Afganistán, donde tiene el mismo problema de drogas, tiene un problema de una guerrilla. No va a ser obviamente aplicable. Son distintos, pero es que hasta ahora, a lo que voy cuando hablo del modelo colombiano, es que para Estados Unidos se había vuelto muy difícil el paradigma de hablar con terroristas, que eso nunca funcionaba. Lo que demuestra el modelo colombiano es que se puede golpear a los terroristas primero y después hablar con ellos, desmovilizarlos, integrarlos, proteger un Estado y lograr beneficios, por ejemplo, hasta en lucha antidrogas, grandes beneficios estratégicos, por ejemplo, pues que Colombia sea estable frente a una situación como la de Venezuela para Estados Unidos es importante. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo colombiano sí es novedoso, demostrar que claro, negociar con terroristas es buen negocio después de un proceso. Bueno, yo difícilmente considero a las FARC terroristas, pero creo que lo importante aquí es que no se puede comparar Colombia con Afganistán. Sin duda, sí. Estamos hablando de un Estado en Colombia que, pese a sus debilidades históricas, es un Estado que funciona hasta cierto punto, es un Estado que hace, y es un Estado que a lo largo de todo este proceso ha cargado con el costo de llegar hasta donde estamos en este momento, y Afganistán sencillamente no tiene eso. Y ese es el problema de Afganistán, entre otras cosas. Negociar con los talibanes ya se ha intentado en torno a temas de drogas, por ejemplo, pero no ha funcionado como estrategia, básicamente porque no hay Estado todavía en Afganistán que pueda cargar con la responsabilidad política, económica, etcétera, de llevar adelante un proceso Pero, por de ejemplo, consolidación. La negociación con los talibanes ha sido por debajo de la mesa, secreta. Estados Unidos siempre ha terminado diciendo que no lo ve viable y oponiéndose. Y lo que pasa es que no tiene salida. Esa guerra no es ganable por la vía militar. Es necesaria una solución política de alguna manera. Entonces, a lo que me refiero es a que el modelo colombiano en el mundo es importante porque por primera vez es posible cerrar un conflicto de 50 años, de unos niveles de violencia altísimos, con narcotráfico, con riesgo de caída del Estado, pacíficamente, y eso pues puede ser un paradigma que cambie un poco, porque es que ve uno el problema de Europa y de Estados Unidos en el Medio Oriente, no tiene salida, no hay salida militar. Entonces, obviamente, el modelo colombiano no es que sea replicable total, pero sí puede ser un mensaje internacional usable, ¿no? Que coincide un poco con el acuerdo con Irán, con el tema de Cuba, que es, más allá del soft power, pues Sí. solucionar los problemas sin la vía militar, que es lo que está en tanta dificultad hoy. Bueno, eso era como lo que queríamos tratar de entender. Obviamente falta mucho por saber qué va a hacer Paz Colombia. Yo creo que además no sabemos siquiera si ha habido un proceso de mucha negociación entre los dos gobiernos. Yo creo que no. Entonces tienen que sentarse los dos a mirar